Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical de hoy domingo 12 de enero del año 2020, vamos a ir a la Escritura, al libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo capítulo 21, desde el versículo 37 hasta el capítulo 22, versículo 16. Vamos a comenzar entonces desde el capítulo 21, versículo 37 en adelante. Y la palabra del Señor dice: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Y estamos pues en el contexto de la defensa de Pablo ante los judíos. La semana pasada estuvimos viendo el arresto de Pablo en el templo junto con otros 4 que le habían acompañado allí en el templo de Jerusalén, y cuando él y otros hermanos más se habían pues aproximado a ese lugar para pagar su voto nazareo. El apóstol había sido el objeto de muchas calumnias hechas por parte de algunos judíos de Asia Menor. Y vimos que la multitud de judíos allí reunida reaccionó de una manera rápida y violenta contra Pablo y sus acompañantes. Los quitaron del templo para evitar la contaminación de aquel lugar, pero procurando matar a Pablo afuera del templo, y querían matarlo a él a fuerza de los golpes de una turba que estaba enloquecida, enferma de odio hacia Cristo y su evangelio.
En la providencia de Dios vimos que el comandante a cargo de las tropas romanas en ese Jerusalén de entonces reúne pues un grupo de soldados y consigue desbaratar los planes asesinos de aquellos judíos. Y el oficial romano pues encadena a Pablo y lo conduce a una fortaleza militar donde lo mantendrá seguro de todo peligro de parte de los religiosos judíos. Eso es básicamente el resumen de lo que habíamos visto nosotros la semana pasada. En la lectura de hoy vemos a Pablo haciendo una defensa sobre los cargos que se le había imputado de manera calumniosa. Y en el sermón que estaba dando a la multitud desde aquella fortaleza, podemos ver que el punto principal es que el ataque de estos judíos fanáticos, enfermos de odio, estaban haciendo no a Pablo. No debería ser considerado esto como un ataque a la persona de Pablo, sino como un ataque a Cristo, un ataque a su palabra, a su evangelio, a las doctrinas del evangelio. No es Pablo el que ha sido puesto bajo juicio y condena, sino que estaban ellos juzgando y condenando el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Estaban condenando las buenas nuevas que ofrece el perdón de los pecados por la gracia de Dios y sin que medien ninguna obra meritoria. Eso es lo que ellos estaban poniendo bajo juicio. Lo que debe llamar nuestra atención, hermanos, es la actitud tranquila y valiente del apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver desde los versículos 37 al versículo 40. En que él habiendo estado golpeado fuertemente en todo su cuerpo, posiblemente él también estaba desfigurado por causa de los golpes que le había dado esa turba, los golpes en el rostro. Él, a pesar de esa circunstancia, pide la calma y la oportunidad para hablar de Cristo, para hablar del Señor. Yo digo que es una actitud tranquila y valiente de Pablo. Pablo no se presenta delante del tribuno y delante de la multitud como un pobrecito, como alguien que estaba buscando ganarse la lástima de ellos para poder hablar la palabra del Señor. Esa no vemos que es la actitud del apóstol, de ninguno de los apóstoles, de ninguno de los siervos de Cristo de la iglesia primitiva, quienes sabemos que padecían mucho por causa del ministerio de la palabra del evangelio, por predicar el evangelio de Cristo a los gentiles. Él era muy hombre como para caer tan bajo. Simplemente Pablo aprovecha cada oportunidad para presentar a Cristo y a Él crucificado, procurando Pablo siempre ser el invisible ante los ojos de la multitud que lo escuchaba. El interés de Pablo no era ganar la fama, la simpatía. Lo que Pablo quería es de que sus oyentes vieran a Cristo. Y eso es lo que todo ministro del Señor busca. Busca que Cristo sea conocido, que Cristo sea enaltecido, que Cristo sea abrazado, que Cristo sea seguido, no el predicador. Pablo nos trae pues un ejemplo aquí de dominio propio. Y es un dominio propio basado en el amor que él tiene al Salvador. ¿Para qué? Para que la causa de Cristo no sea blasfemada. Y esta actitud del carácter del apóstol Pablo, esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego, esa calma que él tenía en el momento en que decide dirigirse a la multitud, me hacía recordar mucho un versículo que yo quiero compartirles también a ustedes, que está en Isaías capítulo 26, versículo 3. La palabra del Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento de Pablo perseveraba en Cristo. La confianza de Pablo estaba en Cristo y por lo tanto él tenía esa completa paz para poder levantarse en ese momento de tribulación y hablar del evangelio del Señor Jesús. Por alguna razón, hermanos, hermanas, las escrituras no lo mencionan, pero el oficial
romano no dice la causa por la cual el oficial romano creía que Pablo era un conocido sedicioso egipcio. Por alguna razón él había creído que Pablo había dirigido una banda de subversivos, hasta que escucha las palabras que salen de la boca del apóstol en idioma hebreo. Quizás él no haya entendido ninguna de las palabras que Pablo haya estado dirigiendo al pueblo, pero lo que yo creo es que por el tono y la forma de hablar, el tribuno llega a darse cuenta que se trataba de un hombre con una conducta cortés, con una conducta respetuosa, y que de ninguna manera se trataba de algún rufián o de algún terrorista de aquel tiempo. El carácter de Pablo es el carácter que el Señor forja en los corazones de todos a quienes redimió con su sangre. Esa es la obra que vemos que el Señor hace en el corazón de Pablo, no solamente en el corazón de Pablo, de sus apóstoles, de todos los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ese es el carácter que también nosotros podemos ver en Gálatas 5, que la Escritura le llama como el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Vemos pues que Pablo ahora se dirige a un pueblo enojado, una turba enferma, una turba loca, de ira, de odio, porque Pablo estaba enseñando algo que era contraria a la teología que ellos normalmente enseñaban y practicaban. A ellos no les interesaban detenerse un momento y preguntar y escudriñar en las escrituras del Antiguo Testamento si lo que Pablo estaba enseñando se ajustaba a lo que la palabra de Dios decía. Absolutamente no. Ellos ya tenían una forma de conocimiento, a ellos no les interesaba nada. Pues Pablo se dirige a ese pueblo enojado, a ese pueblo quienes de manera violenta se resisten al bienestar de sus almas. El apóstol quiere hacer una defensa de su posición, una defensa de sus creencias doctrinales, y en su corazón vemos nosotros que estaba el firme deseo, el propósito de predicar a Cristo crucificado, para que aún sus violentos agresores puedan alcanzar la salvación por gracia, por medio de la fe. Y esto es algo tremendo, hermanos, que no solamente ha ocurrido en el tiempo de la iglesia primitiva, sino también aún en nuestros días. Cuando hay una predicación que trata de reformar la vida a lo que la Escritura enseña, en cuanto principalmente al camino de la santidad, de la justicia, de la verdad, siempre van a haber los religiosos quienes se van a levantar en contra de esa predicación para hacer violencia, como le hicieron violencia al apóstol Pablo, así también en nuestros días. Hay persecución para todo aquel que quiere vivir piadosamente y predicar esa forma de vida cristiana. El apóstol narra pues su conversión cuando él estaba camino a Damasco para apresar y matar a más cristianos. Al final del discurso, como nosotros vamos a ver en el versículo 22 de este capítulo 22, nosotros podemos ver de que ellos terminan enfurecidos otra vez. Luego que el apóstol hace esta especie de sermón, de testimonio de su conversión, ese testimonio hace de que sean exacerbados los ánimos de todos los que estaban allí en la turba. No había ni siquiera uno que podía detenerse, llamar a la calma y llamar también a abrir la palabra del Señor para saber si estaban actuando con justicia contra este reo. Terminan enfurecidos otra vez por el contenido pues del testimonio que Pablo estaba dando a los ancianos y a sus conciudadanos judíos. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿cuál puede haber sido la razón para llegar a enfurecerse por el relato de un testimonio? ¿Cuál? ¿Por qué terminan de esa manera ellos? Irritados, más irritados posiblemente que al principio. Bueno, lo que sucede es que aquí se trataba acerca del Evangelio. Pablo exponía a Cristo como el Mesías, como el Salvador de los pecados de su pueblo, y Pablo contaba la transformación que hace
el poder del Evangelio cuando salva, algo que ellos no tenían, algo que ellos no tenían. Ellos tenían una transformación en la cáscara, solamente en la cáscara, pero en lo interior estaban podridos. Eran unos sepulcros blanqueados, llenos de toda podredumbre, solamente tenían una religión exterior. Pero cuando Pablo habla de su propia conversión, ellos decían: yo no tengo eso, yo no siento eso en mi corazón. Mi corazón no me inclina a vivir la vida de esa forma. Yo no soy igual que él. Yo no soy igual que ese Ananías que él también está relatando. No, hay que acabar con esa religión. Nuestra religión de cáscara debe ser la verdadera, pero la religión del corazón debemos desaparecer. Esa es la razón. Esa es la razón. Y así como en los días de Pablo, así también en nuestros días. Con su defensa, el apóstol conduce a sus oyentes para que sea respondida la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret para ustedes? ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y era claro que para él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, Pablo está afirmando que el Jesús que ellos habían crucificado hasta la muerte había resucitado de los muertos al tercer día, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Son muchos los que en nuestros días se oponen a que un creyente desee compartir sus testimonios. A veces hemos escuchado un ataque mortífero también hacia aquellos hermanos que muchas veces públicamente comparten su testimonio, perdón, su testimonio acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida por medio del Evangelio. Eso no es el Evangelio. Dios nos manda a predicar el Evangelio, no tu testimonio. Muy bien, ¿y qué cosa es lo que está haciendo Pablo aquí? ¿Está desobedeciendo a Dios cuando él narra su conversión? No, no está desobedeciendo, absolutamente no. Lo que pasa es que en nuestros días somos más llevados cuando el famoso dice algo como lo que yo les he hablado ahora, en este momento. Cuando el famoso dice: no, pero Cristo no nos manda a predicar el testimonio. Y todos como loritos repiten: sí, pues Cristo no manda. Y cierran su Biblia. O si han leído este pasaje, lo tienen en la cabeza, pero no lo tienen en el corazón. Acá vemos a Pablo contando el testimonio de su conversión. Entonces, que el predicador famoso lo condene. Condene al Espíritu Santo por incluir este testimonio dentro de la Escritura. Y no solamente este testimonio, sino otros más que Pablo hizo también a lo largo del libro de los Hechos. Pero si observamos el testimonio de la conversión del apóstol, vamos a notar que él procura callar las posibles explicaciones. Al parecer los judíos creían que era un hombre que se había vuelto loco, que había perdido la razón. Por hablar ahora de una manera diferente, por haber abandonado su fe judía y por ahora predicar el evangelio del carpintero de Nazaret. Y esto lo digo, hermanos, considerando que él era conocido en los círculos religiosos de su tiempo. Y así lo dice Pablo también. Perdón. En el versículo 4 del capítulo 22, mire cómo dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Seguramente que él estaba ahí. Como el sumo sacerdote me es testigo, yo era celoso en la persecución de los cristianos. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas, ahí estaban ellos y Pablo los llamaba como testigos. Por eso es que sabemos que Pablo era conocido en sus días, muy conocido. Y ellos posiblemente pensaban que el cambio de parecer en cuanto a Jesús, el Cristo, en Pablo,
obedecería más a una posible enfermedad mental. Por eso tal vez Pablo escribe en 2 de Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pensemos en esto. Saulo de Tarso salió de Jerusalén pidiendo cartas a los ancianos para capturar, torturar y matar a todos los cristianos. Pero él termina convirtiéndose en uno de ellos. Él sale de ese templo, de ese lugar, de esa sinagoga, con el propósito de matar a alguien, pero termina convirtiéndose a la fe de ese alguien. Y lo que había pasado es que tuvo un encuentro con el Señor, un choque que él mismo no había buscado. Él estaba con sus cartas bajo el brazo, encima de su bestia, avanzando, respirando amenazas, muerte, deseo de atrapar la mayor cantidad de cristianos, someterlos a torturas, matarlos. Acá tengo el permiso, pero algo pasa en ese camino. O sea, la intención de Pablo nunca fue siquiera escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo nunca tuvo en su corazón, bueno, antes de matarlos quiero que otra vez me hablen, así como me habló Esteban antes del apedreamiento. Él dijo, no, para mí esto es suficiente. Yo no quiero escuchar ni una palabra de ellos más que sus quejidos cuando yo los comience a matar. Más que lo único que quiero escuchar de su boca es cuando ellos se quejen, cuando las piedras los estén matando. Esa fue la intención de Pablo cuando salió. Él no pensaba encontrar, o él no dijo quiero saber más de Cristo. Por eso es que él después escribe en Romanos 10:20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es algo tremendo, hermanos. Este es un versículo que a mí me cae también como guante en una mano o como anillo al dedo. Y seguramente también en usted. Nunca buscó al Señor. Tenía usted posiblemente familia creyente, pero abandonó hace mucho tiempo ir a la iglesia, leer la Biblia, estar con los santos. Pero llegó un día en que usted no lo buscaba, usted estaba siguiendo su propio camino y de repente se choca con el Señor. Así fue con Pablo. Saulo odiaba al Señor. Saulo aborrecía a los cristianos. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural, y esto hay que grabarlo, sobrenatural en aquel día inolvidable. Y ese encuentro sobrenatural trajo un cambio completo a su vida. Pablo estaba hablando del poder del Evangelio de Dios en la vida de un pecador en su testimonio. El poder del Evangelio en la vida de un pecador. El apóstol incluye pues los sentidos. Miren, qué interesante cuando Pablo habla aquí en su testimonio, él incluye los sentidos. Él habla en su conversión de ver y oír al Cristo de la gloria. Ver y oír al Cristo de la gloria. Y además de esa experiencia personal, él, fíjense que cita a sus acompañantes como los testigos de lo que él vio y de lo que él escuchó en ese viaje que estaba haciendo a Damasco. Ahí están mis testigos, dice. Yo no estaba solo. Hay testigos de que yo verdaderamente lo vi. Hay testigos que verdaderamente pueden decir que me habló. Hay testigos. Hay testigos. Pero también hay una diferencia, miren. Yo quisiera que veamos esta diferencia. La diferencia entre la experiencia de Pablo en ese momento con la experiencia de sus acompañantes en ese mismo momento. Es bastante distante esa experiencia, pero cercana. Es una sola circunstancia, pero los receptores son distintos. Ocurre en un mismo momento,
pero los resultados son distintos para uno que para el resto. Pablo vio al Señor de la gloria en aquella luz radiante, y escuche bien, Pablo vio al Señor de la gloria en aquella luz brillante, pero sus acompañantes no vieron al Cristo. Vieron una luz, pero no vieron al Cristo. No vieron la gloria del Señor. Mire, por eso yo le digo, mire usted cómo es que son las diferencias. Dice, Pablo escuchó la voz y las palabras del Señor. Sus acompañantes escucharon una voz, pero no entendieron nada. No entendieron nada. Vieron, pero no miraron. Escucharon, pero no oyeron. ¿Qué pasó? Ahí estaban los testigos que estuvieron, ¿saben cómo es que yo veo? Estuvieron muy cerca de la salvación. Cerca, cerquísima. Pero que fueron dejados en incredulidad. Estaban allí, cerquita, a Pablo. Vieron la luz, escucharon una voz, pero terminaron incrédulos. Ellos podían corroborar que el apóstol estaba relatando la verdad en ese momento. Pero ellos podían contar el testimonio de la conversión de Pablo, diciendo, sí, yo también vi la luz, sí, yo también escuché las palabras que salieron de esa luz, pero ellos lo cuentan desde la vereda de la incredulidad. Ellos lo cuentan desde la vereda de la perdición. Ellos lo cuentan desde el camino que va al infierno. Es algo tremendo, hermanos. Por eso a veces cuando uno estudia la Escritura, siempre debe de tratar de que el Señor le revele estas cosas de tal manera que uno mismo puede hacer una evaluación espiritual de su vida. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy viendo también la luz, pero no veo al Cristo? ¿Estoy escuchando, pero no entiendo qué pasa? Por eso de ahí vemos que lo dicen desde la vereda de la incredulidad. Por eso es que en Hechos 22, versículo 14, mire cómo dice la Escritura. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Mire, para estas cosas es que Pablo fue escogido de esos hombres que estaban ahí. Para que conozcas su voluntad. Para que veas al justo. Para que lo veas y para que oigas la voz de su boca. Es tremenda la elección. Para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Y Pablo, hermanos, nos trae detalles pues de su conversión en las otras oportunidades en que la compartió también con sus oyentes. Por ejemplo, si vamos al capítulo 26, versículo 14, dice la Escritura, y habiendo caído todos nosotros en tierra. O sea, mire, aquí ya tenemos más amplitud todavía. Todos estaban en el suelo. Pablo y los que le acompañaban, todos estaban en el suelo. Dice, caído todos, oí la voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Todos se habían caído, miren, pero cuando todos se levantan, no todos se levantan igual. Hay uno que se levanta diferente. Hay uno que se levanta diferente. Y ese es Saulo. Los otros estuvieron expuestos a la luz, estuvieron expuestos a la voz, pero se levantaron ¿cómo? En el mismo camino de incredulidad. Por eso a veces cuando yo veo, hermanos, por la televisión, que hay un predicador que los sopla, hacen que se caigan. La pregunta es, bueno, se cayeron, pero ¿cómo se levantan? ¿Se levantan en incredulidad como llegaron? ¿O se levantan como Saulo, convertido en el apóstol Pablo? Alguien puede decir, esa es mi experiencia.
Yo me desmayé cuando el Señor me salvó. Sí, pero ¿y cuando volviste en ti? ¿Cómo fue tu vida? No, es que mi experiencia fue que yo también lloré como lloraron. Sí, pero ¿y después que te enjugaste tu lágrima, cómo vives? Esa experiencia, hermanos, no debe ser contada como algo que verdaderamente es la seguridad que alguien ha sido salvado. Es el fruto. Es cuando Dios pone en el corazón la semilla de la salvación, y esa semilla comienza a desdoblarse así como, no puedo explicarlo cómo, a llenar todo el corazón y a llenar toda la vida del creyente. Y estas palabras pues que hemos leído despiertan el corazón de Saulo para hacer una pregunta que para él era de mucha importancia. Mire el versículo 8, 22:8. Yo respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Saulo no quiere saber todavía acerca de las acusaciones, de los cargos que le estaba acusando la voz que estaba escuchando desde esa luz gloriosa. Él todavía no quería saber eso. Saulo quería saber la identidad de la persona que estaba hablando con él. Y observamos que con temor él lo llama Señor. ¿Quién eres, Señor? Y Saulo, como aquellos que crucificaron al Cristo, porque acá es donde tenemos nosotros que comenzar a desarrollar, hermanos, toda la escritura que tenemos en nuestra mente y relacionarla con este pasaje ahora. Saulo, como aquellos que crucificaron al Cristo, y también aquellos que estaban en esa turba oyéndolo hablar en ese momento que él defendía o estaba dando su testimonio, todos ellos creían lo siguiente. Ellos creían que Jesús de Nazaret era un apóstata de la fe judía. Ellos creían que había terminado con una muerte bien merecida, que se tenía bien merecida la crucifixión. Ellos creían que los discípulos habían robado el cuerpo para esconderlo por otro lugar, para hacerles creer que había resucitado. Eso es lo que creía Saulo, eso es lo que creían los ancianos, los líderes religiosos, eso es lo que creía el pueblo. Y ahora él se encuentra con alguien que le llama desde el cielo y él le dice: Señor, ¿quién eres? Señor. Yo lo que les quiero decir, hermanos, es de que nosotros llegamos al Evangelio con ciertas convicciones, hasta ciertos principios morales. Llegamos, cuanto más viejos llegamos al Evangelio, se vuelven más sólidas nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Creemos de Jesucristo lo que creemos, lo que hayamos creído o no hayamos creído. Dios no existe, o este Dios es así para mí, este Dios es un payaso para mí, este Dios yo lo manejo como quiero. Pero cuando uno llega a encontrarse con Cristo, todas esas convicciones explotan. La conversión de Pablo posiblemente ha sido a la edad de 30 años. Él tenía toda la teología judía en su cabeza, pero cuando se encuentra con Cristo todo eso explota. Él tenía costumbres que estaban ajustadas a la ley de Moisés para ganar la salvación. Cuando él se encuentra con Cristo, esas costumbres explotan. Ese hombre, a quien él dice: ¿quién eres tú, Señor?, le contesta de esta manera. En el mismo versículo 8 dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú creías un apóstata de la fe judía. Yo soy el Jesús de Nazaret que tú dijiste que estaba bien que me matasen en una cruz. Yo soy Jesús de Nazaret que tú dijiste que era mentira que yo había resucitado. Yo soy ese Cristo. Hermanos, esa es la experiencia de la conversión. Tu mundo lo pone patas arriba.
Te das cuenta que todo lo que tú creías estaba mal. Que tu verdad no era verdad, era una mentira más, como cada cual tiene su propia mentira. Pero cuando el Señor se muestra a ti de esa manera, no lo hace para informarte que Él existe, lo hace para cambiarte. Porque cuando Él se encuentra así contigo, como cuando se encuentra con Pablo, es distinto a cuando se encuentra con los acompañantes. ¿Acaso el Señor no sabía que los acompañantes de Saulo de Tarso en ese momento estaban oyendo las palabras? Por supuesto que sabía. ¿Acaso el Señor no sabía que en ese momento también estaban aquellos hombres mirando esa luz al mediodía? O sea, imagínense al mediodía, una luz radiante al mediodía. Solamente la gloria de Cristo podía hacerlo. Pero el Señor solamente se enfoca en Saulo. Y cuando se enfoca en Saulo, a ese hombre es que le cambia toda su forma de ver la vida, toda su forma de vivir la vida a partir de ese momento. Por eso es que un encuentro salvífico con el Señor Jesucristo es la experiencia inolvidable y trascendental de todo aquel que ha sido rescatado verdaderamente de una forma de vivir contraria a Dios. Es la experiencia de crisis en la existencia del ser humano. Es una crisis, porque al ver y al escuchar al Señor Jesucristo, lo primero que hacemos es echar una mirada al pasado. Eso es lo primero que hacemos, una mirada a aquella forma de vivir la vida que era conformada al mundo. Yo pensaba como el mundo, y eso es lo que miro cuando el Señor, yo le digo: ¿y quién eres, Señor? Me dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Uno comienza a mirar su pasado, cómo es que ha vivido la vida. Una vida esclava al pecado en todas sus formas. Eso es lo que vemos cuando la venda es quitada de nuestros ojos y quedamos sin excusas delante del Cordero. Pero ¿saben qué? Esto que yo les estoy enseñando ahora, alguien también lo enseñó diferente. Quizás quiso decir de que un encuentro con el Señor Jesucristo es un encuentro que te va a dejar marcas en tu vida. Hizo una comparación de que un encuentro con Cristo, así como el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, era una experiencia como que estás en una carretera panamericana y un camión de 18 ruedas te atropella. Y decía este predicador: no puedes quedar igual, decía. Y todos decían: bravo, sí, amén, amén. Pero todos los que decían amén, amén, vivían su vida como si Dios en realidad no hubiese tenido un choque con ellos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vivimos? ¿Qué es mejor, decirlo de esa manera o decirlo de la manera como la Escritura lo enseña aquí? ¿Dónde está la verdad? ¿En el apellido de ese pastor o en las palabras que estamos explicando desde la Escritura? Y sobre todo, ¿dónde está el poder del Evangelio cuando Él enseña de esa manera o cuando se explica el Evangelio de esta otra? Hermanos, aquella mirada al pasado nos hace comprender que nuestros caminos han sido caminos de muerte. Nuestros pensamientos e intenciones del corazón han sido de continuo al mal. Vemos que hemos pecado contra aquel que nos dio la vida, contra quien nos sustentó con lo necesario para el cuerpo y que nos guardó de la muerte hasta ese día en que nos encontramos con Él. No entendemos la razón por la que al parecer Dios nos llama para darnos una oportunidad. Porque eso es lo que vemos acá. El Señor puede haberse presentado con Saulo, decir: ¿por qué me persigues? Acá te mato. Y enviaba a él su voz, o enviaba a un ángel con una espada y lo mataba. Pablo debe haber pensado: ¿y por qué no me mata hasta ahora? Es la crisis cristiana, hermanos. Esa es la crisis cristiana. Uno comienza a preguntarse: Señor, ¿y por qué no me quitas la vida ahora? Ya vi mi pasado, yo no merezco nada más que morir. ¿Por qué no me matas? Y en el segundo siguiente estamos pensando: yo creo que el Señor me quiere dar una oportunidad de vida. Esa es tu crisis en tu corazón.
Reconoces que eres pecador, ves que la sentencia no se ejecuta inmediatamente, ves que todavía Dios te guarda la vida. ¿Qué es lo que piensas tú? Yo pensaba en un versículo, en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Uno se da cuenta que el Señor no te está matando, te está mostrando su misericordia. Te está diciendo, ven, no te voy a matar, no te voy a destruir. Quiero ponerme a cuentas contigo y tú que te pongas a cuenta conmigo. Ya viste que eres pecador, pues yo puedo poner tus pecados en el fondo del mar y puedo hacer que tú estés blanco, blanco como la nieve. ¿Usted alguna vez ha visto la nieve? ¿Usted cree que esas sillas son blancas? ¿Usted cree que este papel es blanco? Ponga este papel encima de la nieve. Ponga este papel encima de la nieve. Si algún día va, llévese un papelito y póngalo encima de la nieve. Usted va a ver este papel de color gris, porque la nieve es blanca. La nieve es blanca. Esa es la experiencia de salvación que experimenta todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Todo aquel que se ha chocado con ese camión de 18 ruedas es la experiencia. Pero no te lo explican así. No te lo explican para descubrir tu corazón, para que te examines tú mismo. Te lo explican como una cuestión intelectual que terminas aplaudiendo nada más, pero terminas en el infierno. Pero esa es la experiencia de la salvación que experimenta todo el que ha tenido un encuentro con Cristo. Mientras estaba en su camino de pecado, hay un alto a la vida antigua para comenzar una vida nueva. No todos los que profesan la fe en Cristo han sufrido estos cambios espirituales y personales. No todos. No todos han sufrido estos cambios de manera poderosa y permanente. Es verdad, muchos hablan de sus experiencias al escuchar la palabra del Evangelio, pero sus caminos son temporales y vuelven a la vida antigua, pero reteniendo el nombre de cristianos. Es lo que el mundo llama arrancada de caballo y parada de mula. Escobita nueva, barre bien, también decimos en el cristianismo. ¿Cuánto vemos así? El Señor los llama, dicen, no, el Señor me ha salvado, me ha convertido. A partir de ahora voy a hablar la verdad, voy a ser fiel a mi esposa, voy a apartarme de los bailes, voy a dejar la música mundana, voy a hacer todo lo que signifique romper con el mundo y romper con el pecado. Pero míralo cómo están después a los 3 meses. Están igual o peor que antes. Igual o peor que antes. Yo lo que les quiero decir es, hermanos, algo. Y no es herejía lo que yo les voy a decir. Dejen de que yo les complete a ustedes esto. Yo creo las 5 solas de la Reforma. Yo creo las doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios. Pero les voy a decir que escuchar el Evangelio no es suficiente. Escuchar el Evangelio no es suficiente. El Evangelio debe estar sembrado en el corazón del ser humano por Dios. Y usted dice, ¿pero cómo? Que no es suficiente escuchar. Este hombre está añadiendo obras al Evangelio. No. Cristo lo enseñó así también. Cristo dijo, no es suficiente. La semilla del Evangelio tiene que estar en el corazón. Si no está en el corazón, pues de nada sirve que haya escuchado el Evangelio. Por eso es que Cristo enseña, el que fue sembrado junto al camino no entiende ni el Evangelio ni sus demandas. Sigue siendo un hombre en el estado de Adán, pero escuchó el Evangelio. Luego, lo mismo sucede con el que fue sembrado entre pedregales y tiene su experiencia de recibir las verdades del Evangelio con gozo. Ahí está la experiencia, ¿no? Escuchas tu experiencia. Lloré, estoy gozoso, voy a abandonar esto, ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a obedecer al Señor. Ahí está la experiencia.
Escuchó el Evangelio, dijo, tengo que corregir mi vida. Pero cuando mira la persecución que aparece cuando se demanda una vida piadosa, no se va de la iglesia, pero cambia el Evangelio y cambia las doctrinas para que se ajuste a su vida incrédula. Por eso es que no solamente basta con escuchar el Evangelio. Cristo tiene que sembrar la buena semilla en el corazón. Si cae en los pedregales, no sirve. Si cae entre las piedras, no sirve. Si cae en el camino, tampoco sirve. No es suficiente escuchar el Evangelio. No es suficiente venir cada domingo a escuchar cómo es que ese pastor abre la Escritura y enseña la Escritura. No es suficiente. No lo es. Estaba, mire usted, a Pablo y a sus acompañantes. ¿Fue suficiente para ellos ver la luz? No. ¿Fue suficiente para ellos escuchar las palabras? No. La semilla no estaba en el corazón de ellos. En ninguno de ellos, de estos, se realiza una obra profunda de la gracia salvadora. En ninguno de ellos hay un cambio verdadero en el corazón. Tampoco hay una convicción verdadera de Cristo y su palabra. Solamente una aceptación externa e intelectual de algunas buenas cosas de la Biblia, las cuales limitan a los deseos de su carne y a sus inclinaciones pecaminosas. Un encuentro con Cristo, hermanos, nos hace ver nuestra vida pasada hasta ese último momento. Y mire, el Señor comienza preguntando ¿por qué? Mire, en el versículo 7 dice, y caí al suelo, de Hechos 22, 7 dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y en la conversión el Señor nos dice, Guillermo, Guillermo, ¿por qué has sido rebelde? ¿Por qué me has despreciado? ¿Por qué has estado viviendo de esa manera? Claro, después que viste todo lo que estabas haciendo, viene la pregunta del por qué. Dios te pregunta a ti, ¿por qué has hecho esto? Y no hubo respuestas. No hay respuestas para todas estas preguntas que inundan los corazones cuando Dios salva. Más que, diríamos igual que el apóstol Pablo, por ignorancia lo hice, Señor, por ignorancia. Fui ignorante. Fui ignorante. Hay muchas de estas preguntas en las Sagradas Escrituras. Yo recordaba dos de ellas. Números 14, 41 dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Es Dios preguntándonos a nosotros. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué lo quebrantas? O en Isaías 1:5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Por qué quieres el infierno y no el cielo? ¿Por qué quieres morir y no quieres vivir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras del Señor también, cuando Él dice en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Por qué? ¿Por qué escoges morir? ¿Por qué escoges desobedecer? ¿Por qué escoges vivir lejos de Dios? ¿Por qué escoges rechazar sus mandamientos? No importa la excusa que tú pongas, porque el final es ese. No importa la excusa. No, Señor, es que yo tenía mucho trabajo. No, eso no es una excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la respuesta de Saulo?
¿Cuál fue la respuesta de Saulo cuando el Señor le pregunta por qué? ¿Y cuál es la respuesta suya en esta mañana cuando el Señor le pregunta a usted por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? Saulo se rindió de inmediato. Le rindió al Señor toda su vida, toda su vida. Le rindió al Señor todas sus convicciones, todas esas convicciones Él las puso a los pies del Señor. Todas sus creencias, sus dogmas, sus filosofías, su visión del mundo, todo lo puso a los pies de Cristo y de su palabra. Toda su voluntad se la entregó al Señor, toda. Desde ese día hasta el final de su vida, Pablo se hizo esclavo de Jesucristo. Por eso es que en Hechos 22:10 leemos: y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Qué quiere usted que yo haga, Señor? La respuesta a esta pregunta la hallamos en la Biblia, pero debo decir con mucha tristeza que en nuestros días se ha hecho de la palabra de Dios todo un cuerpo sujeto a interpretación. Todo es interpretable en la Biblia ahora. Todo es interpretable. O sea, la Biblia en sí misma no es la verdad, sino es tu verdad, porque tú la interpretas a tu manera y yo la interpreto a mi manera. Todo es interpretable, interpretable. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza de ese evangelio que nosotros estamos viviendo hoy! Que cuando uno dice es necesaria la obediencia, esa es tu interpretación. Yo tengo la mía, que también la saco de la Biblia. Todo es interpretable, todo. Pero esa interpretación no es para someterse a la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad de Cristo, sujetarse a mis pasiones, aprobar mi carne, para que Él sea bueno con mi desobediencia. Para eso se interpreta la Escritura. ¿Qué más dijo el apóstol en su defensa? En Hechos 22, versículos 11 y 13. Mire cómo dice, hermano, y esto es algo que a mí también me impactó. Dice: como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, mire cómo dice acá, si quieres subrayarlo: Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hermano, acá está hablando de un cristiano. De un cristiano que también era alabado por los religiosos de cáscara. Los del cascarón nada más. Y dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y ahí dice: Ananías, varón piadoso, ¿según qué? La ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios, la ley de Moisés. Y lo que estaba haciendo Pablo aquí, ¿saben qué es? Presentar a Ananías precisamente como lo presenta, como al cristiano Ananías, al hermano en la fe, lo está presentando como un varón piadoso según la ley, para demostrar a los religiosos fariseos, ¿qué cosa? Que ser cristiano no es apostatar del yugo de la obediencia a los preceptos y mandamientos del Señor. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano no significa voy a apostatar de la ley. Estamos bajo la ley, no bajo la gracia. No, Pablo acá no dice eso. Pablo está presentándolo. Aquí hay un cristiano y está guardando los mandamientos del Señor. No para salvación, pero los guarda porque es salvo. ¿Y qué es lo que el apóstol está ganando con eso? El apóstol está diciendo que todo cristiano es un judío verdadero. Todo cristiano es un judío verdadero. Si no, lea Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, cuando está la pregunta: ¿y quién es judío?
Hermanos, finalmente Pablo declara lo siguiente en Hechos 22 ahora, versículos 14 y 16 al 16. Dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez vemos aquí que la palabra del Señor nos enseña esto cuando Ananías habla con Saulo, con Pablo. Y otra vez vemos que le dice: el Señor te ha escogido. Mire, qué privilegio. Qué tremendo, mire. ¿Cuántos judíos habían en Jerusalén? Miles, miles, miles. Pero el Señor escoge a uno. A un hombre conforme a su corazón. A un hombre que tenía las cualidades en su carácter. Pablo tenía las cualidades en su carácter para ser un guerrero de la fe. Es cierto, el Señor lo que hace es transformar, nos transforma, pero el Señor también tiene una materia prima. El Señor te forma de una manera distinta a los demás. Eres cristiano, pero tu servicio al Señor es distinto, es diferente. Y eso es lo que vemos aquí. El Señor lo escoge, pero ya de una manera general está hablando de todos los cristianos. Lo escoge para conocer su voluntad. O sea, el que no conoce su voluntad es porque no es escogido. O el que la voluntad del Señor la tuerce, es peor que el diablo. Y veas al justo y oiga la voz de su boca. Ahora, alguien puede decir: eso ya es carismatismo. Ese pastor ya se volvió pentecostal. No, no. Tienes que haber visto al Señor cuando Él te salvó con los ojos de la fe. Tienes que haber escuchado su voz cuando Él te llamaba al arrepentimiento y a la fe. Lo escuchas. Por eso es que todo escogido por Dios conoce la voluntad del Padre, ve al justo y oye la voz de su boca. Por eso es que Cristo enseñó en Juan 10, versículos 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un hombre sabe cuándo es que está en la mano del Señor, en esa mano agujerada. Pero acá lo interesante es que el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Usted escucha la voz del Señor. Está aquí en la Biblia. Cuando usted lee la Escritura, usted tal vez puede decir, como decían los que acompañaban a Saulo: pues no entiendo nada de esto. Sí, lo leo, acá me parece que dice esto, pero el escogido, cuando lee la Escritura, la entiende. Y no solamente la entiende porque está escuchando la voz de su maestro, sino que dice la Escritura: y me siguen, oyen mi voz y me siguen. Acción, obediencia, seguir al Señor. ¿Esto qué te enseña? Que la Biblia no es un periódico que te va a informar las cosas políticas, las cosas económicas. No, la vida está diseñada para santificar tu vida. El Espíritu Santo utiliza la Escritura para ponerla en tu corazón y hacerte obediente. Escucha la voz del Señor y lo sigues. Sigues sus huellas, sigues sus pisadas de obediencia, sigues su devoción al Señor, sigues su consagración al Dios Padre. Lo sigues en una obediencia activa, en una obediencia pasiva también. Lo sigues cuando escuchas su palabra. Hermanos, ese fue el testimonio del apóstol Pablo que hizo delante de esa turba enloquecida. Y ese es el testimonio de San Pablo para la iglesia de hoy día, para todos y cada uno de los que por la misericordia del Señor tienen acceso a una predicación bíblica.
Vamos a orar.